Dicen que detrás de estos muros viejos aún se escuchan los gritos de los que nunca salieron. Este orfanato fue un lugar de castigos, secretos y muerte. Para los más pequeños era un patio, un escape, pero entre risas y juegos se escondían sombras mucho más oscuras. Dolor, tristeza, ausencia. Los pequeños carecían totalmente de amor. Aquel orfanato era más una cárcel que un refugio. Las risas que alguna vez debieron llenar sus pasillos se habían convertido en ecos distorsionados, en llantos apagados detrás de las paredes húmedas. Las cuidadoras no mostraban compasión. Los castigos eran más frecuentes que las caricias. En medio de aquella penumbra vivía una niña distinta. No era la más fuerte ni la más querida. Era callada, con mirada profunda, como si pudiera ver lo que otros no podían. Algunos decían que hablaba sola por las noches. Otros aseguraban que se quedaba horas mirando el fuego en el sótano, como si escuchara voces en las llamas. Fue ella quien una tarde descubrió a los dos mayores del grupo robando en la oficina del director. Los encontró con las manos temblorosas, guardando billetes y llaves en sus bolsillos. No gritó, solo los miró, con esa mirada inquietante que parecía atravesarles el alma. Isabel vio en los ojos de aquellos muchachos algo peor que la culpa, el deseo de hacerle daño. Corrió por el pasillo, no para delatarlos, sino para huir de ellos. Su única esperanza era llegar al patio, donde pensó que estaría a salvo, rodeada de otros niños, esperando que el tiempo borrara aquella escena como tantas veces antes. Ellos la atraparon y el juego se convirtió en tortura. La arrastraron por los pasillos vacíos, la golpearon una y otra vez hasta que la inocencia se deshizo en silencio. Pero no bastó. En su desesperación la llevaron al sótano, donde la gran caldera ardía como la boca misma del infierno. Allí, entre gritos y sollozos, cometieron el acto más atroz. Le arrancaron los ojos. El sótano rugía con las calderas encendidas. El metal ardía. Allí arrojaron su cuerpo mutilado. El humo llenó sus pulmones y en sus últimos segundos prometió regresar. Los gritos de Isabel desgarraban los pasillos. Su silueta se agitaba dentro de las llamas y el olor a carne quemada se mezclaba con un silencio que nadie se atrevió a romper. Los chicos observaban la escena inmóviles. El fuego devoraba a Isabel y, sin embargo, lo más aterrador no eran sus gritos, sino las palabras que resonaron en medio de las llamas. Volveré por ustedes. El terror se dibujó en sus rostros. Cubiertos de pánico, huyeron del sótano, sin saber que aquella promesa los perseguiría hasta el fin de sus vidas. Días después comenzaron las apariciones. Al principio eran murmullos en voz baja. Algunos niños aseguraban ver una sombra pequeña moviéndose entre los pasillos cuando las luces se apagaban. Otros, más atrevidos, confesaron que habían visto a Isabel, pero no era la misma niña de antes. En su rostro ya no quedaban lágrimas ni expresiones de inocencia. Solo dos huecos negros, profundos y vacíos, donde alguna vez estuvieron sus ojos. Huecos que parecían absorber la poca luz de las velas, como si fueran puertas abiertas hacia otro mundo. Las cuidadoras les decían que eran pesadillas, pero cada noche
Los susurros crecían y los pasos pequeños resonaban en lugares donde no debía haber nadie. En los pasillos podía sentirse su presencia, un frío antinatural que calaba hasta los huesos. A veces, sobre el suelo polvoriento, aparecían pequeñas huellas de pies ensangrentados, como si la niña siguiera caminando por los mismos lugares que alguna vez recorrió en vida. Y siempre, siempre, aquel olor indescriptible, un hedor a carne quemada que impregnaba el aire y hacía que hasta el más incrédulo deseara no volver a cruzar esos corredores. Y pronto, la maldición se extendió. Todo aquel que osara mirarse en un espejo ya no veía su propio reflejo. El único rostro que aparecía era el de Isabel, con la piel ennegrecida por las llamas, y aquellos huecos interminables en lugar de ojos, oscuros como la noche más profunda. Un vacío que parecía mirar dentro del alma, arrancando hasta el último suspiro de esperanza. No había escape. Cada niño en aquel lúgubre orfanato estaba condenado a sentirla, a escucharla, a temerla. Las puertas se abrían y cerraban solas en mitad de la noche, como si manos invisibles jugaran con ellos. Las ventanas se golpeaban con furia aunque no hubiera viento, y los pasillos resonaban con pasos pequeños que nunca llegaban a ningún lugar. Era como si todo el edificio hubiera sido poseído por la presencia de Isabel, y nadie, absolutamente nadie, podía huir de ella. El terror se apoderó de todos en el viejo orfanato. Ya no se trataba solo de ver sombras o escuchar susurros en la oscuridad. Ahora, Isabel se manifestaba con furia. Algunos niños despertaban con moretones en el cuerpo, como si pequeñas manos los hubieran sujetado con violencia durante la noche. Otros sentían cómo alguien tiraba de sus cobijas hasta dejarlos expuestos al frío, escuchando al mismo tiempo una respiración áspera junto a su oído. Y hubo quienes juraron sentir uñas heladas arañando sus pies, dejándoles marcas que jamás pudieron explicar. El orfanato se había convertido en un infierno en vida, y todo aquel que habitaba allí sabía que los ataques no se detendrían hasta que la promesa de Isabel se cumpliera. El viejo orfanato finalmente quedó vacío, pero la maldición jamás se apagó. Los que sobrevivieron nunca pudieron olvidar los gritos, las huellas ensangrentadas, ni aquella mirada inexistente que los perseguía en cada reflejo. Dicen que Isabel no quedó atrapada en esas paredes, sino en cada espejo, que si te atreves a mirarte fijamente en la oscuridad, tarde o temprano dejarás de ver tu propio rostro, y cuando eso ocurra, lo único que contemplarás serán sus huecos negros, mirándote fijamente desde el otro lado. Así que esta noche, cuando apagues la luz y escuches pasos pequeños detrás de ti, no mires al espejo, porque Isabel sigue ahí, cumpliendo su promesa, volver por todos ustedes. Dicen que Isabel aparece en los espejos de quienes ignoran su historia. ¿Tú te atreverías a mirarte en el espejo esta noche? Déjalo en los comentarios y suscríbete si quieres escuchar más advertencias como esta.